Bienvenido a Presencia de Dios. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz. A tu lado soy siempre dichoso. Creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la Biblia, la palabra de Dios. En el poder restaurador de su presencia y en la salvación que tenemos en Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó dándonos vida eterna. Predicar la palabra de Dios y dar a conocer el poder restaurador de su presencia. Y en unidad, cumplir con el propósito de alcanzar almas para Cristo. Presencia de Dios, siempre en mí. Sola yo parezco estar, te siento y sé que eres real. Mi corazón late tan fuerte, pues yo sé que conmigo estás. Razones sobran para amarte, pues me sorprendes cada día más. Quiero aprender a conocerte, quiero aprender a escucharte, quiero aprender a deleitarme en ti. Cada día más y más. Yo te adoraré, yo te adoraré, yo te adoraré, yo te quiero aprender a conocerte, quiero aprender a escucharte, quiero aprender a deleitarme en ti, cada día más y más. Quiero aprender
a deleitarme en ti, cada día más y más, cada día más y más, cada día más y más. Bienvenidos a todos los que están en este auditorium Presencia de Dios, como también a todos los que nos ven a través del canal Más Guatemala. Un aplauso a todos los que nos ven, por favor, iglesia. Están viendo Canal Más Guatemala. Bienvenidos a Presencia de Dios. Hoy les hablaré acerca de la serie. Seguimos con esa serie, Influencers de la Palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de un personaje del Antiguo Testamento. Has escuchado tal vez muchas veces acerca de este varón. Y hoy vamos a aprender de él. ¿Cuál fue su influencia en su entorno? ¿Qué es lo que él hizo que tanto ha impactado a la humanidad? Y vamos a hablar de Abraham. Aparte de Moisés, el personaje del Antiguo Testamento que más se menciona en el Nuevo Testamento es Abraham. Santiago se refiere a Abraham como el amigo de Dios. Imagínense, como el amigo de Dios. Santiago 3:23, y dice así: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Imagínense, ese hombre como nosotros fue llamado amigo de Dios. Un título que no se le da a nadie más en la Biblia. A nadie más se le da ese título en las Escrituras. Pero también a los creyentes de todas las generaciones se les llama hijo de Abraham e hijos de Abraham. Y lo dice Gálatas 3:7, y dice: sabed por tanto que los que son de fe, esos que han creído en Jesucristo, que han recibido a Jesucristo como su Salvador personal, aquellos de la fe, que también invitamos a aquellos que quieran ser hijos de Dios, llamados también hijos de Abraham. Dice la palabra: y sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces aquí vemos la importancia e también el impacto de este hombre en la historia. Y claramente podemos ver a este hombre, también estudiarlo en las Escrituras. Y vamos a empezar a estudiarlo un poquito más a fondo. En Génesis 11:26 dice: Taré vivió 70 años y engendró a Abraham y a Nacor y a Harán. Aquí vemos cómo se llamaba el papá de Abraham, y se llamaba Taré. Sabemos muy poco de su nacimiento, de su niñez de Abraham. Solo se registra que Taré es el padre que vivía en Ur, y esta ciudad influyente en el sur de Mesopotamia, situada cerca del río Éufrates. Ahí nació Abraham. En Génesis 11:28 dice: y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Ahí nació Abraham. Abraham se vuelve realmente más interesante en la Biblia en el libro de Génesis 12. Y quiero que todos vayan conmigo a Génesis 12 del 1 al 3. ¿Y qué dice ahí? Pero el Señor había dicho a Abraham, en ese momento así se llamaba. Dios más adelante le cambia el nombre a Abraham, pero en este momento dice que se llama Abraham.
vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. A esa tierra, y haré de ti una nación grande, dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Y hasta aquí nosotros también recibimos esa bendición, porque a través de este varón surge una nación que se llama Israel. A través de esa nación, ahí nace nuestro amado Salvador Jesús. ¿Qué tan importante es este varón entonces para estudiar y aprender algo de él? Él dice en esta porción de la palabra que Dios llama a Abraham estando él en su tierra. Él estaba tal vez muy cómodo ahí en su tierra con su familia, pero Dios le dice que se vaya a una tierra que él le mostraría, que Dios le mostraría. Dios también le hace 3 promesas, y veamos la primera. La primera promesa es que le va a dar una tierra para él y para su familia, para su descendencia. La segunda promesa que vimos en este texto es que va a ser de él una gran nación. Y el Señor cumplió esas promesas. Y la tercera es la promesa de la bendición. Esa bendición que hasta hoy nosotros alcanzamos. Estas promesas constituyen entonces la base para que posteriormente sería llamado el pacto abrahámico. Lo que realmente hace especial a Abraham entonces, amados, es que él obedeció al llamado de Dios. En Génesis 12:4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de la edad de 75 años cuando salió de Harán. Él fue como el Señor le había mandado. Él no se quedó ahí. ¿Será que me voy? Bueno, si me voy, ¿a dónde me voy? En el autor de Hebreos usa varias veces este ejemplo, el ejemplo de Abraham, y se refiere específicamente en esta cita, Hebreos 11:8. Y quiero que usted lea conmigo Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, aquí hay otro elemento más que podemos aprender de este varón. Primero, su obediencia. Él dijo: Dios me ha hablado e iré. Pero aquí vemos otro elemento más: la fe. La fe, la convicción, la seguridad que Dios le había hablado. Esa seguridad, por la fe, Abraham, siendo llamado, él fue obediente a ese llamado. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Dice este verso: y salió sin saber a dónde iba. Cuando yo leía esta porción de la palabra, sinceramente, ¿cuántos de nosotros, cuántos de los que estamos aquí, dejaríamos atrás a todo lo que es familia para nosotros, a nuestros primos, amigos, a nuestra familia, y simplemente salir sin saber a dónde ir? ¿Será que lo haríamos? Yo me hice esa pregunta, y ¿saben qué me contesté internamente? Muy difícil. Muy difícil, porque uno primero tiene que tener como que esa seguridad: ¿a dónde voy? ¿Con quién estaré? Pero aquí aprendemos esto de Abraham. Abraham recibió el llamado, y tenemos que aprender de Abraham. Recibió el llamado, obedeció con fe y salió. Es lo que debemos hacer, y es lo que estamos aprendiendo hoy.
En ese momento, para Abraham, la familia significaba todo. En esos tiempos, porque las familias se unían y tal vez alguien más quería robarle, entonces la familia se unía para defenderse. Era inusual que los miembros de la familia vivieran como hoy, a kilómetros de distancia, ¿verdad? No era así. La gente de Ur, la gente de Harán se unía, estaban juntos. Entonces podemos entender que para Abraham fue muy difícil hacerlo, dejar a su familia en Ur. Y en Ur de los caldeos, los papás de Abraham adoraban no a Dios, no a Jehová Dios, sino que adoraban a dioses babilónicos, especialmente a Sin, la diosa luna. Por lo que podemos entonces concluir que Dios llamó a Abraham de una cultura pagana, como muchos de nosotros hemos sido llamados de una cultura pagana. Muchos me han dicho: pastor, es que yo antes hacía esto, es que yo antes hacía esto otro, pero Dios me llamó. Y saben, qué bueno que lo ha hecho, porque así lo hizo Abraham. Recibió el llamado y salió de esa cultura. Ahora, lo que Dios quiere enseñarnos es que no tenemos que regresar a esa cultura. No tenemos que hacer lo que hacíamos antes en esa cultura pagana, lo que nosotros llamamos el mundo. Lo que el Señor quiere es que en nosotros haya una transformación. Él obedeció voluntariamente y sin dudar, Él agarró sus cosas y salió a la tierra que Dios le había dicho. Nosotros tenemos que aprender mucho de Abraham, tener esa misma fe, esa convicción que Dios está con nosotros a través de Jesús nuestro Salvador. Y hoy el Espíritu Santo de Dios está aquí, y sé que el Espíritu Santo de Dios está contigo y está hablándote y está llenándote también con esta palabra. Algo impresionante para mí, y es que vamos a aprender 4 lecciones hoy de Abraham. Algo que me impresionó mucho fue que Abraham recibió a su hijo, recibió la promesa de él a los 100 años, a sus 100 años de edad. Entonces comprendí algo aquí, amados, comprendí la omnipotencia, la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, y entendí que cuando Dios ha decidido hacer algo en ti, ¿sabes? Ninguna persona, ninguna cosa puede desviarlo o impedirlo. O sea que Dios te va a dar propósito, y Dios ya te ha dado un propósito. Pastor, ¿y cómo sé de ese propósito? Bueno, está en acercarnos a Dios, recibir esa palabra y con fe caminar hacia ese propósito. Entonces aquí podemos ver que a los 100 años Abraham recibe su promesa de este hijo que tanto quería para su descendencia. También identifiqué algunas formas para nuestra vida práctica. Es que nosotros tenemos que recibir un mensaje para nuestra vida práctica, para todos los días. ¿Qué hacer? Quiero compartirles la dramática historia de Abraham, probado por su fe. Dios probando la fe de Abraham. Y por eso vamos a ver la primera lección. Y quiero que usted por favor me siga con esto. Y está en el libro de Génesis 22:2. Entonces dijo Dios: toma a tu hijo, a tu único hijo, a quien amas, a Isaac, y ve a la región de Moría, sacrifícalo allí como holocausto en un monte que te mostraré. Yo no soy quien para cuestionar a Dios. Dios me libre de hacer eso.
Pero imagínense que reciba usted ese mensaje como lo recibió Abraham. Tu único hijo, ¿sabes qué? Tienes que llevarte a tu hijo porque lo vas a matar, en otras palabras, lo vas a sacrificar, y ahí como holocausto me lo ofrecerás. Yo creo que aquí hay muchos que hubieran respondido algo así como esto: yo sé que tú eres mi Dios, pero yo creo que ¿de verdad quieres a mi hijo? Dios, yo creo que te puedo dar 1, 2 ovejas, 12 ovejas si quieres. Te puedo dar 20 ovejas si quieres, pero a mi hijo no. ¿Cómo se te ocurre eso si me lo acabas de dar en mi vejez? Yo me quedaba así, de verdad. No sé qué pasaría en la mente de Abraham. Pero saben una cosa, Dios no anda con rodeos. Dios sabía cuán precioso era Isaac para Abraham, habiendo tenido que esperar hasta los 100 años para tenerlo. Entonces aquí viene la primera lección para nosotros, una lección práctica. Cuanto mayor sea el costo, mayor será el sacrificio. ¿Qué significa eso? Cuanto mayor sea el costo, mayor será el sacrificio. En Génesis 22:3 dice, en el verso 3 dice: a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano y cargó su burro. Así dice esta versión. Tomó consigo a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac. Cuanto mayor sea el costo, mayor será el sacrificio. Su hijo Isaac, nada más que él dijo, bueno. 2 cosas me llaman aquí la atención, pero la primera es que Abraham tuvo toda la noche y parte de la mañana para arrepentirse y para decir: no, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo me voy a llevar a mi hijo amado para sacrificarlo? Yo creo que Abraham no durmió esa noche, aterrorizado. Eso pienso yo. Pero aquí veamos qué es lo que pasó con Abraham. Abraham dice que a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano. Es que aquí vemos la actitud de alguien que obedece, alguien que no se quedó ahí esperando, ¿será que voy? ¿No voy? Yo creo que no le hago caso a Dios. Quiero hacerte una pregunta. ¿Has tenido alguna fecha límite a la que temías, por ejemplo, enfrentar algo en tu vida y que te niegas a enfrentarlo? Tal vez un despido, tal vez algo en tu vida. Los jóvenes que están estudiando, tal vez una tesis. Wow, de verdad, ¿has temido enfrentar algo en tu vida? Pues yo pienso que así estaba Abraham. Pero ¿sabe qué fue la actitud de Abraham? Abraham no recibió ninguna explicación como a veces todos queremos en nuestra vida. Padre, ¿por qué me está pasando esto? Quiero una explicación. Pero Abraham fue obediente, se levantó. Yo pienso como hombre humano, claro que sí, entró aquella desesperación tal vez de no hacerlo, pero él obedientemente se levantó. La lección número 2: el sacrificio no siempre viene con respuestas. Cuando estás en el proceso, no siempre vas a tener una respuesta, pero debes seguir confiando. Abraham siguió confiando. En el verso 3 dice más adelante: a la mañana siguiente temprano. Él no demoró. Él se levantó, ahí no hubo desobediencia. Él se levantó temprano porque sabía que había que caminar un montón, me imagino. Pero él se levantó. Obediencia pura. Una obediencia que Dios quiere de nosotros, iglesia. Lección número 3: la obediencia debe ser rápida. No quedarse, ¿será que lo hago? ¿No lo hago? ¿Será que sí lo hago? ¿Será que mañana lo hago? No, la otra semana lo hago.
Nos ha pasado a todos. Pero aprendemos algo aquí de Abraham, y es que él se levantó y obedeció. La obediencia debe ser rápida. En el libro de Génesis 22:5 dice: quédate aquí, le dijo a uno de sus siervos, con el burro, mientras yo y el niño vamos allá. Así dice esta versión. Adoraremos y luego volveremos a ti. Es que esta es la actitud. Cuando estamos en un proceso en donde Dios nos está moldeando, debemos de seguir confiando. Tú tienes que seguir confiando. Tenemos que seguir confiando. Note que aquí Abraham dice: nosotros regresaremos después de adorar. Él tenía la convicción que iban a regresar. No solo él, nosotros, él y el jovencito. Abraham creyó que el Señor, Dios Todopoderoso, iba a salvar la situación. Qué confianza, qué fe. Este hombre fue llamado el padre de la fe. Vemos que esta fe se muestra nuevamente cuando Isaac le pregunta a su padre: bueno, ya vamos para el holocausto, ya vamos para el sacrificio, pero ¿en dónde está el cordero? En Génesis 22:8 dice: y Abraham respondió: Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Nuevamente sale la fe. Amados, no sé qué viene para el futuro. No sé qué va a pasar mañana o dentro de 5, 7 años. No sabemos. Pero nuestra fe tiene que estar bien cimentada en nuestro Dios, en lo que creemos. Y a pesar de las circunstancias, tenemos que seguir creyendo. Dios mismo proveerá. Diga conmigo: Dios mismo proveerá todo lo que vamos a necesitar. Él se va a encargar de todo. La lección número 4: la obediencia depende de Abraham, pero Dios da la fortaleza. La obediencia depende de nosotros. La fe de creer en Dios depende de mí. Es más, el Señor nos ha dado el libre albedrío. ¿Eso qué significa? Que yo puedo creer o no creer. Puedo obedecer o no obedecer. Pero hoy el Señor nos invita a que aprendamos algo de Abraham: a obedecer, a tener ese corazón sencillo, humilde. Señor, aquí estoy, ¿qué me quieres enseñar? Se construyó el altar, pero aún no había cordero. Él llegó al lugar, empezó a construir el altar, pero no había el cordero. No estaba el animalito listo para el sacrificio. Ahora bien, si yo soy Abraham, que es lo que yo me ponía en su lugar, me enfrento a esa crisis en ese momento. Yo creo que empezaría a preguntarme: Señor, ¿dónde está la ayuda? ¿Dónde está la provisión, Señor? ¿Dónde está el alivio? Como muchos de nosotros. Pero no. Abraham continuaba con su obediencia, continuaba con la fe en Dios. Amarró al muchacho, empezó a amarrarlo. Yo pienso que el muchacho se quedó así como que: Isaac, bueno, ¿y qué va a estar haciendo mi papá? Me está amarrando con lazos. Y yo pienso que él empezó tal vez a llorar, y también tal vez el papá. Abraham, en Génesis 22 del 9 al 10 dice: ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces alargó la mano y tomó el cuchillo para matar a su hijo. Imagine usted esa angustia y ese horror de ese momento. Él ya con el cuchillo listo, y el Señor: ¿cuándo, Señor?
vas a responderme? Imagina reconciliar el conflicto interno de sacrificar a alguien que amas por alguien a quien amo más. Y ese fue el pensamiento de Abraham. Amaba más a Dios que a su propio hijo. Y sí lo iba a hacer. Aquí viene una pregunta para todos. Tu cuchillo está en alto en este momento, listo para cortar la vida de alguien tan importante, de cortarle a algo que es tan importante para ti. Por amor a alguien que tú amas más sobre todas las cosas. Dios interrumpe eso en este momento. Y sabes, en Génesis 22:12 dice: no hagáis nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. Abraham miró hacia arriba y allí en un matorral vio a un carnero agarrado por los cuernos. Fue y tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en el lugar de su hijo. Así que Abraham llamó a ese lugar: el Señor proveerá. Dios cumplió. Dios no lo dejó. Dios cumplió a Abraham por su obediencia, porque hizo caso a su llamado. Por esa fe que tenía en Dios, Dios cumplió tal como Abraham lo había esperado. Dios no solo proveyó a ese carnero, sino que también recompensó la obediencia de Abraham. Dios te va a recompensar si eres obediente, si activas tu fe creyendo cada día más en Dios. Y sabes, Abraham tendría esa descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar. Y nosotros somos parte, somos parte de esa generación. Nosotros somos parte de esa bendición. Ahora aquí viene una pregunta: hasta que renuncies a lo que quieres por algo que quieres más, Dios va a empezar a cumplir esas promesas en ti. Quiero decirte nuevamente esto: hasta que renuncies a lo que quieres por algo que quieres más, Dios empezará a hacer algo mayor en ti. ¿Hay algo en tu vida que es demasiado precioso? Podrías estar haciendo un ídolo. Escucha esto: podrías estar haciendo un ídolo de algo que Dios simplemente pretendía que fuera un regalo para tu vida. Dios quería agradarte, pero eso que Dios te dio lo has puesto antes que a Él. Cuando le pedías un trabajo, Dios te lo dio, pero después de que te dio el trabajo, olvidaste de buscar a Dios. Podrías estar haciendo un ídolo de algo que Dios simplemente pretendía agradarte, que fuera un regalo para ti, para tu familia. Solo tú sabes realmente la respuesta. Pero en esta mañana el Señor te está hablando. Comprende, Dios siempre está obrando, Dios siempre está trabajando con nosotros, está moldeándonos, nos está formando para sus propósitos. Cuando estés en ese proceso, dile al Señor: ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Qué quieres que yo reciba de ti? Estoy aquí, humilde, para que me enseñes. Y si alguien está aquí y dice: bueno, yo gracias a Dios pues no estoy pasando por ningún proceso, pero Dios está hablando a tu corazón hoy, Dios está hablando a tu alma hoy. Y si hay algo que estás poniendo antes que a Dios,
ten cuidado. Si traes ese cuchillo y cortas eso, te tienes esa valentía y fe en Dios, Dios va a proveer. Dios va a proveer para tu vida. Dios va a darte lo que tú quieres, tú anhelas. El Señor estará contigo. Pero Él quiere que vengamos a la verdad. Él quiere que vengamos a su rostro nuevamente. Esto a veces se logrará mediante sacrificio, probando y confiando en Dios. El ejemplo de Abraham es un ejemplo, es un modelo para nosotros de obediencia. ¿Te ha pedido Dios que le quites un cuchillo a algo? ¿Te ha pedido que pongas algo en ese altar y se lo confíes a Él? Inclina ahí tu rostro. Espíritu Santo de Dios, tú estás en este lugar. Espíritu Santo de Dios, gracias por hablarnos con ese amor, con esa esperanza en ti, Señor. Sí hay algo que tenemos que entregarte, porque te amamos más a ti que a esas cosas. Nos has probado, Señor. Hemos tenido algunas situaciones en nuestras vidas. Hemos tenido algunas dificultades y algunas serias, pero hasta aquí tú me has ayudado, porque mi fe está puesta en ti. Porque mi fe está puesta en ti, Señor. Espíritu Santo de Dios, lléname ahora. Te invito a que te acerques a Dios. Para empezar, amado, tienes que hacer esta oración. Haz esta oración conmigo. Si tú quieres acercarte a Dios, si quieres recibir del Señor esa bendición de ser su hijo también, di conmigo: Señor Jesús, abro mi corazón a ti. Te acepto, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados. Te he fallado, Señor. Perdóname. Límpiame, Señor Jesús. Quiero tener esa fe como la de Abraham. Quiero, Señor, ser obediente a ti como Abraham. Quiero, Señor Jesús, que recompenses esa fe que has puesto hoy en mí, porque no te dejaré, a pesar de las circunstancias. Te pido, Dios, que estés conmigo. Ahora te pido, Dios, anota mi nombre, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te hago parte de mi vida y creo que eres mi Salvador. En el nombre de Jesús. Oh, amén. Amén, Señor. La palabra de Dios aumenta nuestras fuerzas. Recibe el impulso que necesitas. Bienvenidos a Impulso Positivo con pastores Sammy y Yanni Castro. Impulso positivo. Presencia de Dios siempre en mí. Bienvenidos a todos los que están viendo este video Impulso Positivo. Todos necesitamos un impulso para seguir. Es por eso que hoy seguimos hablando acerca de los influencers de la palabra de Dios. Así es, Yanni, y hoy vamos a hablar acerca de Isaías. Es considerado como uno de los profetas más importantes de la Biblia. Su nombre significa Jehová
es salvación. Vivió en Jerusalén y sus profecías están especialmente enfocadas en Israel y en Judá. Isaías. En verdad creo que es un nombre que no es frecuente escuchar en las redes sociales como un influencer, pero en realidad tenemos mucho que aprender de Isaías, un influencer de la palabra de Dios. Todos sabemos que lo que Isaías profetizó se ha cumplido y se sigue cumpliendo, Sammy. Según la tradición judía, Isaías era de descendencia real. Probablemente era primo del rey Usías. Isaías definitivamente era un influencer del siglo VII antes de Cristo. En Isaías 1:17 dice así: este era el mensaje de Isaías al pueblo: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Imagínate. Tremendo mensaje de Isaías. Imagínate, en estos tiempos me ponía a pensar en lo que tú estabas leyendo, la palabra de Dios. ¿Qué diríamos nosotros, iglesia, si se nos apareciera un profeta, un Isaías, confrontándonos, advirtiéndonos, pero también dándonos una instrucción de parte de Dios? Sería algo impresionante en esos tiempos. Imagínate, Isaías profetizó 700 años antes de que se cumplieran sus primeras profecías. Mira lo que dice en el verso 18. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Imagínate, esa palabra fue la misma que expresó el mismo Dios. Lo reitera nuevamente, ¿verdad? Isaías, diciendo que si fuere como la grana, y sabes, la grana es algo de color carmesí, rojo, ¿verdad? Rojo. Algo que realmente puede ser transformado, porque eso es lo que está diciendo Isaías a través de lo que el Espíritu Santo de Dios le ha dicho que hable al pueblo de Dios. Es decir, no importa de qué extremo a qué extremo tengamos que pasarnos, de un lado a otro, está hablando de un cambio total. Imagínate, de rojo a blanco. Qué impresionante, ¿verdad? Creo que la palabra de Dios nos dice entonces que para Dios no hay nada imposible, siempre y cuando nosotros confiemos en Él y obedezcamos su palabra. Su mensaje fue claro, entonces, ese mensaje a la obediencia. Y podemos ver acá también como este profeta también habla de lo que vendría en el futuro. El reinado del Mesías. En el capítulo 11 y verso 1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago, y retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Wow. Y hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Arguir viene de sacar una conclusión. Aquí podemos ver que esta palabra es un mensaje claro de una profecía que se cumplía después de 700 años. Isaías fue un profeta, fue un influencer de la palabra de Dios, que su contenido no era precisamente hacer videos, conseguir muchos likes, comentarios en redes, no. Isaías, su contenido venía del cielo, de esa presencia poderosa del Espíritu Santo. ¿No cree usted que vale la pena atesorar
lo que la palabra de Dios nos habla a través de Isaías, porque esta palabra fue dada para el pueblo de Judá, pero Jesucristo mismo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esa palabra es para nosotros ahora, Sami. Esa palabra es para que nosotros entonces seamos ese Isaías, que nos dejemos usar por Dios. Dios quiere que nosotros hablemos tal cual el Espíritu Santo de Dios está diciendo. Es decir, a veces todos esperamos escuchar una palabra de aliento, ¿verdad? De un llamamiento, ¿verdad? De reconciliación. Pero también Isaías fue un profeta que trajo advertencia, confrontaba también al pueblo. Así es, Isaías usó el don de la profecía que Dios le había dado para influir en la manera de pensar y en los valores de su generación. Es decir, él llamó a una tendencia también a que fueran obedientes a Dios, a confiar en Dios. Tú puedes usar también, Yani, o podemos usar nuestra profesión para atraer o influir también a las personas. En donde nos movemos, Sami, algo que me llamó mucho la atención y que quisiera compartir es que tú decías que Isaías pertenecía a la familia real. ¿Te das cuenta? Era un hombre que, entiendo yo, que tenía una posición también especial, por decirlo así. Entonces, muchas veces lo que Dios nos da en nuestras manos, el lugar donde Dios te ha puesto, me ha puesto a mí, Sami, tiene un propósito, y es que compartamos las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo y que podamos ser esos influencers de la palabra de Dios, pero que también, Sami, podamos entender que en estos tiempos difíciles nosotros debemos obedecer ahora más que nunca la palabra de Dios. Sabes, en nuestro país es un ejemplo muy claro. Estamos pasando situaciones tan complicadas, Sami, donde hay confrontación, hay división, hay contienda, hay ira. Sin embargo, Isaías hace ese llamado al pueblo de Dios a permanecer en obediencia, esa advertencia de buscar el rostro también del Señor y entender que lo que viene será algo maravilloso, será la salvación del mundo. Imagínate lo que Jesús vino a hacer a este mundo. La gente está buscando paz. Iglesia, este es el llamado que queremos hacer hoy. Como iglesia hemos sido llamados a ser influencers de la palabra de Dios. No podemos estar ni a la izquierda ni a la derecha. Debemos dejarnos guiar por la palabra de Dios, transmitir paz, amor, que fue lo que Jesucristo vino a hacer por ti y por mí. Eso fue lo que Jesús vino a hacer por nosotros. En el capítulo 12 hay un cántico que dice de esta manera: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová. Pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová de los ejércitos. Qué hermosa palabra también de esperanza, lo que Isaías influenciaba en el pueblo de Dios. Iglesia, claro está, entonces, aquí en Isaías podemos ver que nuestra consolación, Sami, está en Jesucristo. Nuestra esperanza está en Jesucristo. La paz, dijo Jesús, yo se las doy no como el mundo la da. Es decir, Sami, aún en la política, ¿verdad? Nos ofrecen tantas cosas que cuando nos damos cuenta no se cumple. Entonces, no podemos poner nuestra confianza en ningún hombre. Podemos confiar
esperar en ese Dios amoroso, poderoso, en ese Dios que sabemos que sí cumple sus promesas. Nos ha dado a Jesucristo para rescatarnos, Sammy, y darnos una nueva vida. Así es. Jehová Dios es nuestra fortaleza. Dios con nosotros, Yanni. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Para contrarrestar la influencia o tendencia de confiar en los recursos humanos, porque estos recursos humanos van a fallar. Es importante, amada iglesia, poder llegar a una conclusión. Y quiero leerles en Isaías 60 y dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Así Qué hermosa es. palabra eso, ¿verdad? ¿Qué dices tú? Escuchamos en estos tiempos de rumores de guerra que Jesús mismo lo profetizó, lo dijo, ¿verdad? Escuchamos también ya de guerras, ¿verdad? Sin embargo, la palabra de Dios, iglesia, permanece fiel a nuestra vida. Influencers de la palabra de Dios. Creo que es importante levantarnos. Qué hermosa palabra. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Queremos dejar en el corazón de cada uno de ustedes: hemos sido llamados como Isaías a hacer luz, a transmitir paz, a compartir la transformación que hemos recibido a través de Jesucristo, porque Sammy, ya no somos los mismos. Desde que Jesús llegó a nuestra vida, vino transformación. Así es. Tú dijiste algo, vino transformación, y tiene que existir esa transformación todos los días, a cada momento, porque un verdadero influencer, Yanni, comparte la verdad, y la verdad para nosotros es Jesús y su palabra. Así como lo hizo Isaías, él compartió la verdad, compartió el mensaje, ese influencer que dijo la verdad, pero también promueve soluciones y esperanza. Así como nos gusta, porque me incluyo, ¿verdad?, seguir a influencers en las redes sociales, debemos entender entonces que tú y yo hemos sido llamados para ser influencers de esas buenas noticias. Ser seguidores de un influencer, no estoy diciendo que es malo, todo lo contrario, ¿verdad? Hay personas que nos pueden influir en esperanza, en motivación, pero Isaías tuvo un contenido sobrenatural que puede transformar tu vida y los que están a tu alrededor. Para terminar este video, queremos invitarte a que seas parte de ese pueblo de Dios que recibe este mensaje de esperanza. Esa esperanza en Jesucristo. Jesucristo puede ayudarte, Jesucristo puede sacarte de ese agujero, de ese hoyo, de ese lodo cenagoso, y puede llevarte a un lugar seguro, a esa roca eterna, inconmovible, Jesucristo nuestro Señor. Mira, Yanni, lo que dice acá en Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Isaías habló de Jesucristo, de este Salvador maravilloso, 700 años antes de Cristo. Y Jesucristo vino a este mundo a cumplir la palabra que había recibido Isaías, como muchos profetas. Iglesia, príncipe de paz. Eso es lo que Jesús quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón como pueblo de Dios, paz. Podemos descansar en Él en estos tiempos difíciles aquí en nuestro país. Necesitamos recordar la profecía de Isaías.
tener a ese príncipe de paz en nuestro corazón y podemos confiar que Él está en control de todo. Va a suceder, Sammy, lo que ya Dios sabe que va a pasar. Dios tiene el control de nuestro país. Así que solamente debemos compartir, dejarnos usar como Isaías en esos tiempos que ahora está en la palabra de Dios. Todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y es a mí compartir el amor de Jesús. Sí, Yani, como tú decías, el compartir ese hermoso mensaje del Evangelio de Jesucristo. San Juan 1:12 y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. No solamente creación, todos somos creación, pero los que hemos creído en ese mensaje que también fue dado por Isaías en esa profecía, dice que tenemos ahora el derecho, dice la palabra de Dios, de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué regalo tan grande, Sammy! Hermoso regalo. Te invitamos a ti y a tu familia para que juntos recibamos una palabra de parte del Señor presencialmente, Yani. Aquí en Calzada San Juan 3473, zona 7, Ciudad de Guatemala. Es una grande bendición verte en este lugar y te esperamos todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Hasta pronto. Saber de ti es importante para nosotros. Así que escribe en los comentarios tus peticiones para poder orar por ti. Todos necesitamos un impulso para seguir. Síguenos en nuestras redes sociales y sé parte de nuestro ministerio. Activa las notificaciones para más contenido que edificará tu vida. Presencia de Dios, siempre en mí.